¿Qué tal? Buenas noches, comienza el nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Nosotros la semana pasada no salimos porque el 2 de abril se festeja el Día del Veterano de Guerra. Ese mismo día, ese 2 de abril, Milei hizo un discurso donde en realidad podría ser catalogado no solo de cipayo, sino de traidor a la patria. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución Nacional dice claramente que la Argentina debe defender la soberanía de Malvinas y que la disputa de Malvinas es contra el Reino Unido. Los Kelper ahí no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque si bien nosotros adherimos a la autodeterminación de los pueblos, los Kelper no son un pueblo originario de las Islas Malvinas, sino que vinieron con el invasor. Y es la primera vez que un presidente argentino, y en el Día del Veterano de Guerra, habla de tomar en cuenta, ¿no?, de atraer a los habitantes de las Islas Malvinas, a los Kelper. Esto decía Milei, ¿no? Los veteranos detrás de las vallas, muchos de ellos, no lo dejaron pasar el acto, había mucha bronca. Y en los distintos municipios se realizaron precisamente actos conmemorativos a esta fecha y a los veteranos de guerra. Nosotros de acá siempre lo tenemos en nuestra mente a los 649 héroes que cayeron en las islas del Atlántico Sur y la turba malvinera, y también a los que regresaron y que están entre nosotros, porque esos veteranos de guerra son parte de nuestra historia viviente. Porque dieron, los que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, dieron lo más preciado que tiene un ser humano, que es su propia vida. Y los que volvieron fueron a defender a la patria. Entonces está bien que en los municipios se los reconozcas y que se hagan actos. Entre todos esos actos que hubo, en el municipio de Merlo, en el complejo de cine que hay ahí en la localidad de San Antonio de Padua, en 3 cines de manera simultánea se pasó una película, Legado de Sangre, un documental, que habla de 8 veteranos de guerra que son de Merlo y que volvieron a las islas, y cada uno acompañado por un familiar, casi todos con sus hijos, con un hijo, salvo uno que vino con una nieta. Por eso es Legado de Sangre, ¿no? Contarle a su descendencia lo que ellos vivieron en la isla. La verdad que fue muy bueno, muy emotivo. Un acto que encontró, entre otras figuras, digamos, con 2 ex cancilleres, ¿no? Estaba Jorge Tayana, estaba Felipe Solá, y había hombres de la política también, estaba desde Parrilli, pasando por Martín Sabatella, la intendenta de Moreno también estaba ahí. Pero más allá de eso, el acto fue muy emotivo. Fue muy emotivo, y esta es la nota precisamente de lo que se hizo en Merlo el 1 de abril, o sea, el martes de la semana pasada. En el marco del Día de la Vigilia, este 1 de abril, para honrar a nuestros héroes, para levantar en alto una vez más la bandera del reclamo irrenunciable sobre el territorio soberano de las Islas Malvinas para el pueblo argentino. Desde aquí de Merlo humildemente levantamos esa bandera junto a nuestros héroes. Van a ver ahí historias atravesadas por un montón de emociones, sensaciones. Espero que la totalidad del pueblo argentino pueda ver este nuevo documental. Volver a esos lugares donde estuvimos 74 días, es muy fuerte. Yo no lo esperaba y bueno, espero que sea de grato la película. Mi agradecimiento a la productora que realizó la película, al intendente que nos dio la posibilidad y al subsecretario de Cultura que nos acompañaron en todo el viaje y no nos hicieron faltar nada. Imprescindible que nuestros héroes vivos, los que caminan con nosotros por la calle, se vean agasajados, sobre todo por las escuelas, que es donde ahí vive y revive la causa Malvinas. Creo que lo que está haciendo Gustavo en Merlo es una acción soberana, que da conciencia, no solamente a los propios, y conciencia y dignidad a los veteranos, sino también conciencia a las nuevas generaciones. Malvinas es una palabra que significa mucho Argentina, una efeméride sin duda que es muy significativa también, y creo que es una de las fechas que más se debe recordar en la nación. Pero bueno, estuvo muy buena la película, estuvo muy bueno todo lo que explicaron, toda la animación, y está muy bien que nos hayan invitado para poder recordar todo lo que pasaron los que lucharon por nuestra patria. La película es realmente una caricia al alma, es esperanzadora,
porque la lucha de Malvinas continúa en los jóvenes que van a seguir peleando porque la bandera argentina flamee nuevamente en las islas a Malvinas. Bueno, esto es lo que víamos, lo que se vio el 1 de abril en Merlo. Muy emotivo el acto. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia, a nuestras vías de comunicación, para que nos puedan dejar sus mensajes o sus preguntas, que nos escriban al WhatsApp al 156-517-6612 o bien a nuestra red de Instagram @cuestiones.tv. Mira, a mí del acto de Malvinas que realizó el presidente, lo que más me indignó y me llamó la atención es que él planteó una serie de cuestiones como estamos mal económicamente, no podemos reclamar las Malvinas, que primero está la economía y que después vemos la patria, ¿no? Como si la patria, digamos, fuera una cuestión de no sé, de económica, ¿no? Y pensaba, ¿no? Imagínate, no hubiésemos tenido jamás una batalla como la de la Vuelta de Obligado si se hubiese pensado de esa manera, ¿no? A mí eso me impacta la caradurez de encima de decirlo frente a los veteranos y que absolutamente nadie haga ni diga nada en esa cuestión. Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Sí, y también el tono en que habló, ¿no? Un tono monocorde, sin ninguna empatía hacia nada. En ese tono podía decir lo que dijo o cualquier otra cosa, o vender lata de tomate, no sé. Evidentemente es un hombre que no tiene empatía por el otro. La imagen que siempre me viene a mí es cuando estuvo en el colegio donde él estudió, el colegio Bernal Copero, y un estudiante se desmayó detrás de él. Él miró y siguió con su discurso. No, y se rió. ¿Qué me importa? Esto te demuestra, digamos, ¿no es cierto?, un poco la psiquis del presidente que tenemos, ¿no es cierto? Y es más aún, terminó su discurso diciendo viva la libertad, carajo, en lugar de viva la patria. Una cosa de loco. Sí, ahí eso sí se lo observaron, porque hubo otros que gritaron viva la patria, y a él dijo viva la patria. Me hizo acordar, ¿te acordás cuando un Día de la Bandera, Macri en Rosario frente a los chicos le dijo sí se puede? Y que los chicos digan sí se puede, que era la consigna del PRO en ese momento, ¿no es cierto? La verdad que una aberración terrible. Es una semana que a Milei le salió todo mal. Todo, absolutamente todo mal. Viene en caída en todo, en todo. No deja macana por hacer, diría uno. Fue a Estados Unidos para sacarse una foto con Trump, ¿no? Porque fue un premio que recibió, que ni sabemos cuál es el premio, es un invento. Y lo único que sacó fue fotos con todas mujeres que parecían sacar de acá del 90, todo con botox, mujeres o parejas de millonarios que estaban ahí sin salga así. Oye, acá tenemos un presidente de una republiqueta, vamos a sacar una foto. Una cosa de locos, de locos. Paralelamente, en el Congreso de la Nación, que le aprobó todo hasta ahora. Porque Milei sacó el decreto y se lo aprobaron. Se lo aprobó, decía, no podía salir esto, salía todo. Cuader mediante o no Cuader mediante, pero encontraba la forma de que los muchachos le hagan la venia a la Casa Rosada. Bueno, esta semana, en el Senado, la semana pasada, le bajaron los pliegos de Mansilla y del hijo, ¿no? Primera gran derrota. Y ayer lo terminaron de voltear del todo con el armado de una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra. A partir de la criptomoneda que creo que comenzó la debacle de Milei, porque fue cayendo en las encuestas, hoy es más lo negativo que lo positivo. Las dos banderas que tenía él, ¿no es cierto?, que era precisamente el orden económico y el orden en las calles, también lo está perdiendo. Hoy, por ejemplo, la calle, y tenemos acá al consecretario general de la CGT, Octavio Argüello, con él vamos a hablar de eso, fue una manifestación, mucha gente, y ahí no hay protocolo. Y tampoco hubo problema, Hay que decir esto, ¿no? Cuando marcha la CGT, generalmente no hay protocolo.
Ahí no hay gases, no hay disturbio, van organizados, la gente organizada, y se demuestra una vez más que cuando la policía no interviene, no hablo de la policía de la ciudad, ¿no? Hablo de la gendarmería, de la policía federal, de las fuerzas que están para otra cosa. Están para otra cosa, ¿no es cierto? La gendarmería está para custodiar la frontera, la prefectura, los ríos nuestros y el mar nuestro, y no para controlar a la gente que no baje de la vereda a la calle. Bueno, cuando ellos no intervienen, todo es pacífico. Cuando interviene el protocolo, por H o por B, por los mismos muchachos que tienen una piedra y después van corriendo detrás de la policía, o que queman un auto y después terminan también del otro lado de la valla. Siempre hay lío. Sí, además se hacia la gente. Es ridículo, ¿no? Porque cuando moviliza la CGT o cuando se moviliza organizadamente, hay muchísima más gente que cuando es algo más inorgánico. Entonces no cierra, como cuando hay poca gente hay disturbios y cuando hay mucha gente no lo hay. Es raro. Sí, lo que pasa es que también es más cómodo gasear y cagar a palo a 50 o 100 jubilados, ¿no es cierto? Y demostrar que nosotros acá dominamos la calle, que cuando el pueblo se expresa masivamente, ¿no? Bueno, y el tema de la CGT, ¿no es cierto? Nosotros hablamos muchas veces acá, desde muchos lugares se le pedía a CGT que accionara. Vamos a hablarlo con Octavio Argüello, ¿no? El tema de los tiempos de la CGT y los tiempos de la política y los tiempos de la sociedad, ¿no es cierto? Porque también hay tiempo para todo, ¿cierto? Porque lo mismo que el 56% que hace un año y medio decidió, para no votar a lo que había, poner a Milei de presidente, hoy eso está cambiando un poco, ¿no es cierto? Salvo los que, vos fijate, y nos vamos ya a entrevistar a los que hoy nos vienen a visitar. Vos fíjate que Milei gana sin hacer antiperonismo. En ningún momento de su campaña Milei habló en contra de la CGT, ni en contra del peronismo, ni en contra de Cristina, nada. Él hablaba en contra de la casta. Él era un outsider que venía en contra de la casta. Y hablaba mucho de lo económico. Y hablaba de lo económico. Evidentemente, para fagocitarse al PRO, para mantener su propia cuota, se dio cuenta que lo estaban bancando a él era, entre comillas, el antiperonismo. Entonces comenzó a hablar en contra del peronismo. De Cristina, de la Cámpora, del kirchnerismo y del peronismo, en su conjunto. Y vos fíjate que se fue radicalizando y hoy es la expresión precisamente del antiperonismo, que es lo que también lo mantiene con un alto nivel de votos. Sí, pero les sale caro el antiperonismo y creo que a los antiperonistas les gusta ser antiperonistas con la heladera llena, arriba de un 0 kilómetro, digamos. Me parece a mí. Mirá, no sé. Creo que el antiperonista también tiene límites. Es que si no cierra, ¿cómo puede ser? Hay veces que parece que el verdugo te convence de que valen más tus principios que tus intereses. Entonces, cuando vos crees que tus principios son más importantes que tus intereses, y podés terminar pifiándola, ¿viste? Y votando cualquier cosa. Porque si cada uno votara por sus intereses, ¿quiénes son los beneficiarios de esta política? Un grupo muy chiquito. No el 56% de la población que lo votó, o el 40 y pico que todavía tiene Milei de aceptación. Si vos me decís que en este año y medio un 41, está la última, sí, le dio el 42%, imagen positiva, y a un 42% de esta población se vio beneficiado, digo, bueno, la verdad que yo no lo estoy viendo, pero ¿qué le vamos a hacer? Somos malos que es, pero hay un 42% que es, pero no, acá perdieron todo, acá perdieron los jubilados, perdieron los trabajadores, perdieron los comerciantes, perdieron los industriales. No hay lugar, salvo la timba financiera, que haya ganado, haya resultado victoriosa, y la verdad que el gobierno de Milei me vino bien por esto y esto. Entonces, me parece que este es el tema, ¿no es cierto? Que hay cuestiones de la cultura y de igual los intereses de cada uno que son muy fuertes. El control completamente ficcionado del dólar, la baja de la inflación, lo pongo entre comillas, pero digo, esto sí es un argumento que efectivamente hay parte del sector trabajadores que se lo venían reconociendo. Pero bueno, veremos. Bueno, perdió, digamos, se le complicó la calle y se le complicó la economía. Nos vamos un corte y ahora estamos con nuestro primer invitado de hoy. Viene de la marcha, está cansado. Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT.
Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y antes de ir a nuestro primer invitado de hoy, Octavio Argüello. Bueno, primero saludarlo desde acá a Diego Achilli, que espero que la semana que viene esté con nosotros. La pequeña está un poco indispuesto hasta hoy, está con problemitas, pero bueno, nada grave, así que la semana que viene seguramente estará otra vez con nosotros. Y vos tenés un consejo para darnos, Flavio. Yo les quiero hablar como cada miércoles de OSDEPIM. OSDEPIM es la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas. Cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Bueno, y después de este consejo de Flavio, así estamos con Octavio Argüello, consecretario general de la CGT y amigo de la casa. Gracias por estar acá, Octavio. No, gracias a vos, Carlos.
Bueno, masiva la marcha, ¿cumplió con las expectativas de ustedes la marcha de hoy? Sí, fue una marcha muy importante, la verdad que muchos trabajadores, muchas columnas de muchas organizaciones gremiales. La verdad que fue un acto importante y muy tranquilo, ¿no? Muy prolijo, muy ordenado. Así que sí. ¿Por qué crees que cuando marcha la CGT no hay disturbio y son en general actos tranquilos, como son los actos que hay cuando va el pueblo masivamente, ¿no? Sí, esto siempre ha sucedido, pero bueno, después hoy quedó demostrado que no hace falta poner un ejército represivo en la calle para que haya orden. Nosotros trabajadores vamos y los que protestamos sabemos cómo ordenarnos. Ahora si te provocan, te infiltran, vos sabés que esto viene de demodar, ¿no? Que te infiltra gente para que haga disturbio, que son ellos mismos, y bueno, esto te lleva después a los actos de violencia que se produjeron las últimas marchas y que esto es queda demostrado más que nada hoy que es pura e exclusiva responsabilidad de la ministra de Seguridad. ¿Y por qué van al paro? Al paro vamos por un montón de motivos, ¿no? El motivo no solamente salarial, sino despido masivo que se está ocurriendo, el tema también de los jubilados, la situación de los jubilados es acuciante, no es nada más que un salario paupérrimo de 552.000 pesos, sino todos los medicamentos que han perdido, le han puesto medicamentos como venta libre, y los jubilados encima con el salario que tiene de miseria no pueden comprar su medicamento, es la situación cada vez más insostenible. Sí, de hecho, a mí durante mi embarazo también me pusieron cuestiones que eran, me las pasaron como venta libre y dije, bueno, qué cambio. Sí, no, hay un colapso en todo el sistema de salud, este gobierno no le está prestando atención a nada de estos temas, ¿no? Mira, yo respecto de los jubilados, me pregunto, ¿no? ¿Por qué no tienen una representación dentro de la CGT los jubilados, siendo que son esencialmente trabajadores, jubilados, pero primero trabajadores? No, ellos han estado con nosotros el día viernes pasado, todas las agrupaciones de jubilados, porque, a ver, también ellos no es una sola agrupación, son varios sectores que representan a los jubilados, estuvieron con nosotros conversando, estuvieron en la Casa de los Trabajadores y hay orden de coordinamos cómo va a ser esta marcha, ¿no? Hay, digamos, el gremio que vos pertenecés, que es camioneros, hay un sector que es el de los recolectores, y que ahí también se ve cuando hay consumo o cuando comienza la crisis y se consume menos. ¿Ustedes qué están notando en cuanto al volumen de lo que la gente deja de residuos? No, se ha caído casi un 40% o 40%. más, 40% de la recolección de residuos. Estamos en 40% menos de recolección, ¿sí? Y que también con un nivel en el desperdicio muy bajo, ¿no? Digamos, de segunda marca, cosas que uno va viendo en esa bolsa de residuos, como ha bajado también no solamente el consumo, sino también la calidad de alimentarse y calidad de vida de la sociedad, ¿no? A los que dicen que la CGT tardó mucho en manifestarse, en hacer un paro o una movilización, ¿qué se les responde? Hicimos el primer paro el 24 de enero y después hicimos un paro en marzo. Creo que fuimos los que más inmediatamente reaccionamos. Y bueno, después un proceso, obviamente porque un paro no es un paro en fin en sí mismo. Tratamos de lograr un lugar para poder dialogar y poder llegar a un acuerdo. Algo que no se ha logrado, por eso se termina no solamente en un paro, sino en un plan de lucha que se viene manifestando y que yo creo que se va a profundizar, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta, digamos, del gobierno frente a estas medidas? ¿Crees que va a haber algún tipo de escucha? ¿Cómo yo no veo que el gobierno esté en esa sintonía, ¿no? Este gobierno tiene fijada una posición y creo que se va a mantener esa posición. Un gobierno que no piensa en los trabajadores, si uno lo ve, tienen todos los proyectos claramente son económicos, en ningún momento habla de cómo crear algo que produzca producción y trabajo, no se refiere nunca a los trabajadores. Quiere decir que este gobierno no creo que quiera solucionar los problemas que claramente cada vez son más visibles. No solo porque lo diga la CGT, sino que se ve en el día a día, ¿no? Y dado que ustedes también se han movilizado y han hecho paros durante el gobierno de Macri o bueno, de Cristina también, me acuerdo que había sido bastante polémico, ¿tenés alguna comparación con lo que está pasando ahora? No, esto la verdad que
no es normal, ¿no? Con todo lo que pasa, no solamente lo que pasa con los trabajadores, sino lo que pasa, todo lo que hace este gobierno. La imagen del otro día en Estados Unidos tiene que darnos vergüenza como argentinos. Y no eso lo que ha pasado el 2 de abril, cuando se refiere al tema de las Islas Malvinas, alguien que reivindica a Margaret Thatcher, una cosa que no sé, la verdad que era compleja. Si bien lo que estamos y tenemos cierta vida o bagaje en la vida de lo que conocemos estos modelos de gobierno, sabíamos que esto terminaba así, no había posibilidad que este presidente tenga la posibilidad de sacarlo adelante de otra manera. Sabíamos que, bueno, esto iba a suceder de esta manera, iba a fracasar en la medida económica, porque lo que planteaba era ilógico, y cuando esto no fuese exitoso, iba a ser lo que hizo los últimos miércoles, palo y garrote y gases lacrimógenos para que no se proteste. Mañana va a haber un paro general. La expectativa que tienen con respecto a la acatación del mismo. Nosotros creemos que va a ser un paro muy importante. Estamos convencidos de eso, que va a ser un paro importante. Toda la organización gremiales adhieren en su mayoría. Así que creo que más allá de eso, los que no estén agremiados también van a manifestarse a través de lo que te marca la ley y la Constitución, que es un paro, ¿no? ¿Molesta que la UTA no se haya adherido al paro? El último paro también UTA no adhirió y el paro fue muy importante, así que yo creo que el paro es también un tema de conciencia, ¿no? No se puede uno poner la excusa si paro por si no hay colectivo, no hay avión, barco, no tiene nada que ver eso. Creo que si la situación social es crítica como la estamos viendo, tiene que haber una adhesión importante al paro. La UTA aduce que tiene una conciliación obligatoria, pero eso es en el ámbito del AMBA, o sea que también puede ser que anden algunos colectivos en el AMBA, pero en el interior del país, que no tienen la obligación de que sea obligatoria, es una decisión propia el parar o no parar. Sí, esto es una decisión netamente gremial. Nosotros también consideramos y nos hemos asesorado por la parte jurídica que esa conciliación obligatoria no tendría nada que ver con esta medida, porque esto no es una medida sectorial, sino que es una decisión del movimiento obrero en su conjunto. Pero bueno, es una decisión que queda en la responsabilidad de esta organización gremial. Y quizás muchos trabajadores paren igual, ¿no? Sin que la organización gremial lo haya manifestado. Bueno, en el último paro que vos decís que la UTA no se adhirió, uno vio que los colectivos iban vacíos, vamos a ver cómo es mañana. Pero uno lo observó eso. Hablaste del plan de lucha. Sí. ¿Cómo sigue esto? No, nosotros vamos a ver el día de mañana el paro y seguramente nos reuniremos la semana que viene para ir fijando medidas. Lo inmediato va a ser el 1 de mayo, que vamos a hacer un acto masivo donde de vuelta va a estar el movimiento obrero como tiene que estar en la calle. ¿Cuánto hace que el movimiento obrero hace mucho tiempo? Porque el 1 de mayo en todo el mundo siempre es una jornada de lucha, de protesta. En la Argentina, historia argentina, desde que está el peronismo, siempre los 1 de mayo fueron jornadas de alegría, de estar en la calle, de encontrarse. De conmemoración. Claro, sí. No, ya sabemos que este año no va a ser de esa manera, ¿no? Vuelvo a repetir, están habiendo, que nadie por ahí no lo observa, despidos masivos todos los días. Acaban de despedir 500 trabajadores de peaje porque le ha pasado a Vialidad Nacional los peajes del corredor del río Uruguay, y esos 500 trabajadores quedaron totalmente sin trabajo, y lo que vienen despidiendo, ¿no?, de lo que es la actividad privada, el Estado. Un gobierno que rompe el Estado. Quizás uno no dice que algunas cosas hay que ordenar, pero no se puede romper todo, ¿no? Y este gobierno lo hace de esa manera. Pero una cosa rara, fíjate que termina la concesión, pero el gobierno quiere hacerse cargo, y entonces vos vas por esa ruta y no hay peaje, pero también porque un camión no sabían quién se tenía que encargar de sacar ese camión que estaba volcado. Sí. Hoy parece, digamos, a propósito, digamos, como es en la práctica, ¿no? Cómo el Estado tiene que estar presente. Cuando está el Estado pasan estas cosas, una anomia que no se sabe al final que... Pero, bueno, y ni hablar de lo que es obra pública. No, por eso también estamos reclamando que vuelva la obra pública, porque eso es inmediatamente dar trabajo. A cerrar la obra pública hay un montón de gente de compañeros de la UOCRA que quedaron fuera sin trabajo. Y todas las medidas, ni hablar cuando quiera haber exportaciones, va a haber cantidad de trabajadores que van a perder su trabajo. Ya la automotriz está teniendo un problema muy grave, Mata y UON está teniendo un problema muy grave por despidos que están teniendo en todas las terminales. Ya que hablamos de la liberalización de las importaciones o no, quisiera saber cuál es tu opinión respecto a las últimas medidas que ha tomado Trump. Es un ejemplo, ¿no? Es la foto de Milei, ¿no? Piensan de la misma manera y tienen la misma visión de mundo. Y bueno,
estos son los resultados, ¿no? Cuando son gobiernos de este tipo, con esta ideología que tienen ellos. Octavio, ¿cómo estás viendo vos, porque también sos un hombre de la política, el tema de la provincia de Buenos Aires, donde, digamos, uno observa que el gobierno todos los días se pega un tiro en los pies, y parece que el principal partido de la oposición, por lo menos la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, ¿no? Y donde precisamente ahí es el lugar, el conurbano bonaerense sobre todo, que es el lugar donde más le costó penetrar a Milei, hoy parece ser que están peleados entre los actores de la política del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. No, esto también es un problema. Yo lo decía el año pasado, cuando también se nos pedía mucho la CGT que hagamos más medidas de fuerza y paro, y yo digo, un paro por sí mismo no tiene ningún sentido. Tampoco tenemos mucha terminal política para llevar estos reclamos. Hoy uno ve el Congreso, lo que se ha votado hace poquito, ¿no? Votarle ese cheque en blanco al ministro de Economía, Caputo, precisamente alguien que todavía no explicó dónde están los 45.000 millones que se desfugaron en la era de Macri. Bueno, este es el resultado que tenemos, y por eso nosotros también estamos diciendo, tienen que unirse, déjense de pelear, déjense de interna, no está la situación para eso. La sociedad está muy compleja, la situación social. Hoy necesita que esto se resuelva. Creo que algo del porcentaje que todavía tiene Milei en algún sector social es porque también la sociedad no ve nada hacia adelante, ¿no? Sí, también me llama la atención que los diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, ante esta intención de terminar con el complejo de Chapalmalal, entre otras cosas, que hacia la historia del turismo social en Argentina, más allá incluso el peronismo, no ya se han expedido, ¿no? Digamos, una nota, algo, llamar a intentar por lo menos llamar a Scioli, que es el últimamente el la ministro. Política está muy callada, ¿no? Nosotros, vuelvo a repetirte, volviendo al 24 de marzo, los paros que hemos hecho nosotros, jamás vino la política acompañada de esas medidas, y lo vemos cuando hay estos actos represivo. Antes por lo menos bajaba un diputado de la izquierda, ni un diputado sale a solidarizarse con los jubilados y con los compañeros golpeados, ¿no? Octavio, te saco un poco del plano local y te quiero llevar más a un nivel internacional, más global. Respecto de la inteligencia artificial puntualmente, ¿no? Porque yo, desde que yo era chica, que ya escuchaba esto de que, bueno, en un futuro las máquinas le van a quitar el trabajo a la gente. Y la realidad es que hoy en día con la inteligencia artificial ya hay artistas que están viéndose complicados, hay contadores que también se están viendo complicados. Digo, pareciera ser que el futuro ya llegó, ¿o qué reflexión tenemos? Sí, yo creo que en anteriores programas que ustedes me han invitado, he tenido la posibilidad de venir, yo ya hablaba de ver la modernización, que esto va a suceder, la robótica, la tecnología, la inteligencia artificial, que creo que es un debate que todavía tenemos una asignatura pendiente. Tenemos que sentarnos en un momento a debatir eso, porque si no lo discutimos nosotros, va a venir igual. Entonces, en algún momento tenemos que tomar también eso y ver profundamente cómo nosotros vamos a seguir adelante, lo que es la esfera laboral y también toda la situación social, porque esto está cambiando, es una realidad y nadie lo puede evitar a eso, nadie lo va a evitar. Entonces, también creo que es un tema muy, muy importante que tenemos que estar en una mesa para ver, encontrarle. Yo vuelvo a repetir, la discusión es, esto viene a estar al servicio del hombre, el hombre al servicio de esto. Y si el hombre va a estar al servicio de esto, vamos a estar complicado, ¿no? Por último, Octavio, el gremialismo ha ido perdiendo importancia a través de las décadas. Digamos, en el 70 era no solo la columna vertebral del movimiento, sino que con el regreso a la democracia, la cantidad de diputados y de que tenía el gremialismo era muy importante. Esto fue perdiendo, ¿no? ¿Aspiran a volver a tener incidencia en la política o se quedan en la cuestión gremial y en la discusión gremial solamente? No, yo creo que tenemos que tener más injerencia en la política, ¿no? Porque ya que nombrás a nuestro líder, el general Perón, él también nos dijo que en algún momento teníamos que dejar ser factor de presión para ser factor de poder. Y creo que cuando él decía que éramos la columna, quizás porque todavía no daba para que seamos la cabeza o el cerebro de esto. Y creo que eso también tenemos que mirar hacia adentro y quizás hacer una autocrítica que por qué no avanzamos más en ese punto. Hoy queda demostrado lo que pasa en las leyes que se van votando, no tenemos casi representantes. Y bueno, y ahí se vota lo que quieren ellos, ¿no? Sí, hay más representantes de los lobbies que de los trabajadores. Exactamente, no hay casi representantes. Tenemos tres diputados de la parte laboral. No, gracias como siempre por invitarme a ustedes. Vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Ariel Aguilar, subsecretario de Comercio de la provincia de Buenos Aires.
Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el subsecretario de Comercio. Es más largo el título, ¿no? Porque también de producción, creo, pero el subsecretario de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar. Gracias por estar acá, Ariel. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se hace para trabajar en un área desde el Estado cuando hay un gobierno que en realidad su política precisamente lleva a que cada vez haya menos pymes, menos comercio, menos industria? Y está bien encarada la pregunta, porque claro que es difícil, en un contexto donde hoy tenés una Secretaría de Producción que no tiene un solo programa no tiene en la Nación, en un contexto en el que a nosotros nos han bajado 4 puntos la coparticipación, que se está recaudando menos, además por la caída de la actividad que hay, por el brutal ajuste que generó este gobierno, y ahí empieza a estar la decisión política del gobernador Axel Kicillof, del ministro Augusto Costa, que es el ministro de mi área, que toman la decisión de sostener algunos programas, cuando sabemos que las prioridades están en la salud, ellos retiraron los remedios contra el cáncer, nosotros los sostenemos. Esto todo el tiempo, lo mismo o en la seguridad. Y sin embargo, tenés un gobernador que sigue sosteniendo programas para emprendedores, con lo que se puede, para comercio, para industria, a lo mejor no con la fuerza que tuvimos los otros 4 años, que además no dejan de ser paliativos ante un contexto que abruma a las pymes de toda la provincia de Buenos Aires con las políticas antiindustrialistas que lleva adelante el gobierno. Más teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, más del 50% de nuestra exportación industrial se realiza de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y significa la mitad de la industria de toda la Argentina, ¿no? Si hay algo, nosotros tenemos una marca que creó el ministro Augusto Costa, que creó otras marcas como Precios Cuidados, muy conocidas, que es producción bonaerense, y nosotros decimos que todo es producción bonaerense. ¿Y qué identifica a la provincia? Su producción industrial.
Y lo heterogénea que es, ¿no? Sí, sí. Y lo diversificada que es. Entonces, cuando vos te encontrás con un proyecto de país que te hace una apertura comercial indiscriminada, boba, fuera de época, estos son los 90 y no estamos en los 90, pero las políticas que lleva adelante Milei están pensadas en otro contexto mundial, ¿no? Hablabas hace un ratito de las políticas de Trump y de estas medidas proteccionistas, las contradicciones absolutas en las que incurre el presidente permanentemente con esas políticas. Apertura de importaciones, caída del consumo, suba de tarifa del 500% casi para la producción en este tiempo. Cerraron ya 12.700 pymes, 270.000 puestos de trabajo que se han perdido. En este escenario, nosotros en la provincia tratamos de generar algunas herramientas para que las pymes se sigan sosteniendo, ¿no? Pero no, claro que no es fácil en este escenario. Ahora, Octavio Argüello recién mencionaba que ellos a través de el gremio de los recolectores de residuos notaban una caída de aproximadamente un 40% en el consumo. ¿Esto ustedes tienen algún tipo de registro en la provincia? Sí, no, nosotros, respecto a, te puedo decir lo que cayó la producción o el consumo, que está depende del sector promedio, 20-30%. Entonces, la caída del consumo impacta directamente en la producción. La caída del consumo, 19,5% de año a año en los supermercados. Otro dato, la suba del gasto con tarjeta de créditos en supermercados, endeudarse para comprar comida. O sea que además es un consumo que no vuelve a el fabricante textil, que no vuelve a todos los otros sectores productivos. Esto es lo que hoy está pasando. Entonces, digo, los datos que nosotros tenemos son muy fuertes. Yo creo que se está llevando adelante el tercer industricidio, digo, podemos contar el primero o el cuarto, podemos contar el primero en el 76, el segundo en la etapa menemista, el tercero intentado con el macrismo, pudimos de alguna manera frenar eso porque fueron 4 años, y esta, yo creo que ellos entienden que es una etapa definitiva en la cual pueden lograr lo que están buscando, que es que Argentina no sea un país industrial, que sea un país, como se está planteando hoy, ¿no?, de economía primarizada, extractivista, de especulación financiera. Digo, es un proyecto, no es un error. Bueno, pues yo puedo pensar que es un error, pero porque tengo otro pensamiento político, lo mismo que el gobernador, lo mismo que el ministro Augusto Costa. Pero claramente es un proyecto político, lo están llevando adelante y tienen en su cabeza un país sin industria. Ahora, ¿por qué vos creés? Vos hablaste recién del 76, ¿no es cierto?, de la última dictadura militar. Nosotros tenemos muy presente el genocidio, tenemos muy presente las aberraciones con respecto a los derechos humanos, pero tal vez no tenemos tan presente, ¿no?, la verdadera victoria de ese régimen, que fue la ley de entidades financieras, que después en democracia nadie fue capaz de reformularla. Nadie, ni el radicalismo en su momento, ni Menem, mucho menos, ni los 12 años del kirchnerismo, ni Macri, ni Alberto, y ahora mucho menos Milei. Digamos, que es el comienzo de todo, del cambio cultural en la Argentina, porque hasta ese momento el que tenía un torno quería tener 2, el que tenía 2 tornos quería tener 4. Y en ese momento dijeron, no, si tenés un torno, vendelo, que vas a hacer más guita especulando, poniendo en el banco, que laburando, que produciendo. Nadie se me toca de entidades financieras. ¿Por qué vos crees? Es una pregunta desde la política que te lo hago. Yo el 24 de marzo es la fecha más trágica de la historia argentina, y los 30.000 compañeros desaparecidos que tuvimos fueron parte de un plan para imponer un modelo económico. Hay otra fecha que sigue, que es muy trágica para nosotros, pocos la recuerdan, el 2 de abril, por supuesto, del 82. Pero el 2 de abril del 76 se presenta ese plan económico que incluía esa ley de entidades financieras. Digamos, el proyecto que lleva adelante Martínez de Oz impone esa ley. Yo creo que es una deuda de la democracia, quizás dada porque en la etapa de Néstor, de Cristina, se tomaron una gran cantidad de medidas industrialistas que hicieron crecer a casi todos los sectores productivos, y por ahí lo que faltó en la etapa de la discusión es llegar a reformar esta ley que pusiera el sistema financiero definitivamente en orientación productiva. ¿Y por qué te digo? Porque no dejan de ser decisiones sino individuales. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un presidente de Banco Provincia, Juan Cuatromo, que por decisión del gobernador Kicillof sacó cantidad de líneas de créditos, desde la cuenta DNI para estimular el consumo hasta cantidad de líneas de crédito subsidiadas para las industrias. Entonces son medidas que por ahí no toman otros bancos y que toma un banco público, como es el Banco de la Provincia, a partir de una decisión política. Estructuralmente quizás un debe de nuestro proyecto político no haber logrado reformar esa ley para todo el sistema financiero, porque además te quedó casi grabado para siempre. Sí. Y no es un banco deficitario el de la Provincia de Buenos Aires. No,
porque está bien administrado, porque está orientado en sentido productivo. Yo me acuerdo cuando estábamos en campaña, una frase decía Axel, era: vamos a poner el Banco Provincia en sentido productivo. Y a mí me sonaba eslogan siendo compañero de él y haciendo la campaña. Cuando voy a la gestión y entro a proponer un programa para comercio, Augusto Costa propone un programa para comercio, para industria, y empiezan a salir toda la cantidad de programas, eso es orientar un banco en sentido productivo y no de especulación financiera. Digo, el Banco Provincia fue el mayor tenedor del ELIC, del EVAX, en la etapa del macrismo. En esta etapa se orientó en sentido productivo. Ahora, que todo el sistema financiero tomar esa decisión, por ahí tiene que ver con esto que vos planteás, que es un debe de nuestra fuerza política. Ahora, Ariel, también, digamos, menos consumo, es menos producción, pero también es menos recaudación. ¿Cómo están haciendo en la provincia? Bueno, esa es una discusión que nosotros tenemos. Magia, realmente Cristian Girard, en ARBA, que es alguien que a veces el ministro Augusto Costa lo carga porque le dice: para que el que tiene que proponer medidas industrialistas soy yo, vos tenés que recaudar. Porque está pensando siempre el tema de la recaudación en sentido productivo, ¿no? Y en sentido de que haya menos saldo, los famosos SAF para las pymes, que haya menos meses acumulados para que ese dinero vaya a las empresas pymes. Ha decidido apuntar a countries, determinados lugares donde se evadía de una manera importantísima. Entonces, vos decís, ¿cómo hacemos? Sí, es muy difícil. Es muy difícil, y ahí está la discusión muchas veces impositiva que se da. A veces discutimos con los empresarios, yo vengo de ese sector, y te plantean: hay que bajar impuestos. Hay que dar una discusión global del esquema productivo, porque por ahí que nos está pidiendo bajar impuestos, yo le digo: pero después me estás pidiendo la ruta provincial, porque la nacional encima no las están haciendo, o me estás pidiendo líneas financiadas para sostener tu empresa. ¿Y de dónde sale? Está saliendo del dinero que se recauda. Entonces, digo, es muy difícil, se tratan de sostener todos los programas, pero el escenario claramente es cada vez más difícil. Aparte, la provincia de Buenos Aires es tan heterogénea, que como vos decís es más del 50% de la producción industrial del país, pero también tiene el sector agrario, está parte en la pampa húmeda, ¿no es cierto?, con el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, ¿no?, las tierras más ricas productivamente hablando, y la provincia de Buenos Aires. O sea, es un sector muy importante de exportación de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Lástima que en el gobierno anterior nos perdimos la posibilidad de sentarnos en las mesas de las exportadoras con el tema de Vicentín, porque creo que la nación se perdió el Estado Nacional se perdió una posibilidad única, ¿no es cierto? Sí, coincido. Con el tema de Vicentín, pero bueno, la provincia de Buenos Aires es también un gran exportador. ¿Cómo ves vos esta cuestión que algunos, creo que erróneamente, dicen: acá no podemos hacer cosas, somos efectivos en la parte agraria, dejemos la parte de producción, que ahí no podemos competir con el mundo y exportemos grano, que es lo nuestro? Y es no entender la Argentina, y es no entender que por este país, y es lo que lo hizo, si querés, distinto en Latinoamérica, pasó el peronismo. Entonces vamos a tener una discusión industrial y vamos a trabajar por el agregado de valor en cada uno de los territorios. Si querés, un desafío importante para nosotros, muy difícil de concretar ahora, era hacer toda una transformación demográfica en términos industriales. Hoy tenemos todas las industrias en el conurbano. Pero el ministro Augusto Costa tuvo un incentivo de parques industriales, encabezados por Mariela Bembi, la subse de Industria, en casi todos los lugares del interior de la provincia, porque nuestro desafío, nuestra mentalidad es agregar valor, es generar puestos de trabajo en cada uno de esos lugares, es generar exportaciones. Mirá lo que hicimos este año nosotros. Una de mis áreas es la parte de comercio exterior. Y muchos años acompañamos a empresas pymes a diferentes exposiciones del mundo. Durante estos 4 años acompañábamos pagándoles la mitad del stand para que pudieran participar. Este año, entendiendo la situación que tenían las pymes, hicimos al revés, el año anterior y este. Trajimos compradores internacionales para diferentes sectores: equipamiento médico, maquinaria agrícola, autopartes, alimentos. Estamos por hacer ahora una de textil, calzado y marroquinería. Textil, calzado y marroquinería. Con el problema que tenemos, pero ¿qué hacemos? No le damos nada al sector. La exportación es un camino que a veces se inicia y una empresa no tiene la posibilidad de hacer el gasto para viajar con lo que cuesta. Entonces, por ahí, este es un camino que emprendés y que mañana cambia el dólar, cambia la situación, cambia la ecuación y vos tenés otro tipo de competitividad. Entonces, pero vos tenés en la cabeza de un gobernador, de un ministro, que dicen: che, vamos a seguir fomentando el comercio exterior, pero ¿cómo administramos esos recursos? Bueno, pensando
en estimular a cada uno de estos sectores productivos. Es lo que decíamos recién, agregar origen para el consumo interno y para generar mercados en el exterior. O sea, vos decís que el trabajo industrial y la industria, en definitiva, fue la creadora de la clase media en la Argentina, que nos diferenció del resto de Latinoamérica. Claramente. Claramente. Y esta es la discusión que muchas veces tenemos, que a veces no se entiende, ¿no? O sea, si hay algo que planteaba el presidente, si uno no entiende la ley básica para mí del peronismo, que es la del capital y el trabajo, ¿no? Por eso la discusión es por distribución de ingresos, 50% de capital, 50% del trabajo. Y eso es agregado de valor, eso es industria, eso te generó una clase media en la Argentina que te da otro tipo de disputa. A mí me toca recorrer Chile, Perú, un montón de países de Sudamérica que me ponen como ejemplos. Países con una desigualdad impresionante, países que no apuestan a la industria. Bueno, Argentina fue otro modelo de país. Vamos a seguir peleando desde la provincia, con el gobernador, con el ministro, y ojalá en un futuro con Axel, ¿no? Como un gran proyecto de país que definitivamente esté traccionado por la producción, por el trabajo. Bueno, yo la verdad que me encanta escuchar, ¿no? de producción y de trabajo, sobre todo porque he escuchado que algunas personas también plantean que el modelo industrial del peronismo ya fue, que ahora está con el tema de la inteligencia artificial, que no hay trabajo para todos en el mundo, y plantean desde ciertos lugares que estaría bueno pensar en una renta básica universal. ¿Vos qué opinas al respecto? Te escuchaba recién el planteo que me pareció muy inteligente al compañero Argüello respecto a la inteligencia artificial. Hoy estamos en un esquema y con los años fue pasando todos estos años, y por eso los empresarios han invertido en créditos que ha dado la provincia y demás, en la automatización de los procesos productivos, en esa transformación digital que cada vez es más fuerte, en inteligencia artificial. Ahora, yo coincido con él, todas esas herramientas puestas al servicio de la producción, del trabajo y de discutir cómo distribuimos esas obras en nuestro modelo de país, en el modelo de país que plantea Axel Kicillof. Tenemos que distribuir esas obras porque no es un país para pocos, tienen que entrar todos. Y esta es la discusión, no es negarse a lo que existe, no. Hoy, la industrialización requiere determinados procesos productivos. Bueno, ¿cómo hacemos para incluirlo? Distribuyendo las obras, ver en qué somos más competitivos, agregando, como te decía, más valor en cada uno más producción en cada uno de los lugares de origen. Se puede dar esa discusión, se puede ser un país industrialista aún en este contexto. Lo que sí no puedes hacer es regalarte, que es lo que está haciendo hoy Milei. Cuando el mundo se cierra, lo de Trump y demás que hoy estamos discutiendo, nos encontramos con alguien que se abre de una manera absolutamente boba en un contexto ¿dónde van a ir a parar todas estas mercaderías de China, por ejemplo, que están vedadas en Estados Unidos? Veremos después cómo se soluciona. Lo que estoy diciendo es que en este contexto global, dejarte inundar de mercadería extranjera y te implica una desocupación tremenda y te implica cierre de fábricas. Eso es lo que nosotros queremos parar con el gobernador. De hecho, hay una reunión en estos días en Tegucigalpa, donde están casi todos los mandatarios de América Latina, precisamente para tener una respuesta en común frente a lo que plantea Trump, ¿no es cierto? Salvo Milei, Peña, el presidente de Paraguay, y Bukele, el presidente de Honduras, que son los tres que no mandaron representación y van a esa cumbre. El Salvador. Del Salvador, digo. Y esto precisamente también nos aleja de los que tenemos interés en común, porque tenemos interés en común con Brasil. Digamos. Hablaste ¿a quién exportamos nosotros? No, bueno, básicamente, pero por eso te digo, esta concepción de dejar caer el Mercosur, de perder mercados como estamos perdiendo en Europa, saquemos el tema del valor dólar hoy. El tema es qué posicionamiento tenés respecto a eso, de qué manera te vas a insertar en el mundo. Porque más allá del fantoche que significa el presidente en términos visuales, en términos de lo que uno ve que genera vergüenza ajena, lo que estamos discutiendo es lo que vos decís, cómo nos insertamos en el mundo, ¿no? O sea, qué parte, cuando hablamos de las cadenas globales de producción, ¿qué parte de esas cadenas vamos a hacer? Nosotros tenemos un destino industrial como lo tiene Brasil. Esto está clarísimo. ¿Hay una discusión hacia adentro de la burguesía nacional? Sí, de hace muchísimos años. ¿Se la dio Brasil? Sí. Y se la dio y no negocia el modelo industrialista, aunque yo pueda estar cercano a Lula. Bolsonaro no destruyó la parte industrial porque entiende que es parte esencial de una burguesía que además es fuerte, pero que además es un sujeto político, y eso no es menor. O la burguesía nacional, el empresariado nacional tiene que salir, pelear, poner la cara
para denunciar todo lo que está pasando y para sostener no solo su fábrica, sino el modelo industrial que creamos durante años. Y eso solo lo puede hacer el empresariado como sujeto político. Hoy tiene un gobernador que los está apoyando, pero que necesita también que ellos salgan a hablar y que cuenten este industricidio que se está llevando adelante en cada uno de los sectores. Bueno, Ariel, habrá que volver al viejo axioma de Perón, que gobernar es crear fuentes de trabajo, que no significa poner empleados en el Estado, significa poner la economía, como decís, en camino en la vía de la producción. Y rápido aclararte eso, me encanta con lo que cerraste, porque nosotros no creemos en que sea el Estado el que tiene que generar los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo los genera el sector privado con el Estado acompañando e incentivando con cada una de estas políticas que yo te conté. Ese es la ecuación que entendemos entre el Estado y el privado. Es tan importante esto que has planteado que no hablamos nada de la interna del peronismo y se nos fue el programa y me parece que era más importante esto, que tiene que ver con una cuestión de la profundidad y las internas van y vienen y veremos cómo Yo creo que no tenemos que perder la profundidad de lo que discutimos hasta recién y ya lo otro lo iremos solucionando. No perdamos de vista qué modelo de país tenemos que tener y en ese sentido todos los que están discutiendo tienen la misma visión de modelo de país. Y que se acomoden los melones en el camino. Y a ustedes también, podernos conectar entre en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy, pero muy amables.